eso es que salen unas lágrimas de agradecimiento porque Él viene y bendice nuestras vidas a través de su presencia. Tome su lugar, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana con el estudio acerca de la carta de Santiago o de Jacobo. Y miramos la semana pasada el versículo 2 y versículo número 3, donde la palabra nos dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, y de vuestra fe, paciencia, la prueba, ay Señor, déjeme agarrar mi tiempo de traer todo lo que traigo en mi bolsillo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso fue lo que miramos la semana pasada acerca del gozo, acerca de las pruebas y acerca de la paciencia que debemos de aprender en los momentos que nos encontramos pasando por momentos difíciles. Vamos a ver el versículo número 5. Y si usted ahí lee su versículo número 5, sabe que esta escritura habla acerca de que si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, que Dios tiene en abundancia para dar. Y Santiago nos está hablando que en medio de los problemas debemos tener gozo, debemos aprender acerca de la paciencia. Y si en ese medio no has entendido lo que está pasando, ven delante de Dios y pídele sabiduría para saber cómo salir adelante de esa situación. Y la pregunta que yo me hacía era: ¿cómo aprendió Santiago a pedirle sabiduría a Dios? Quizás usted también se ha hecho la misma pregunta. Ahora quiero que ponga algo ahí en Santiago, pero ahora quiero pedirle que se vaya al libro de Marcos, al capítulo número 3. Si usted ha leído alguna vez el libro de Marcos, el capítulo número 3, nos enseña cuando Jesús comienza su ministerio. El versículo 13 empieza diciendo: después salió al monte y llamó así a los que quiso, hablando acerca de todos los discípulos que Jesús había escogido para que lo acompañaran en el principio de su ministerio. Jesús comienza a tomar la decisión de obedecer el mandato del Padre y comenzar a hacer lo que a él vino a hacer. El versículo 15 dice: y que tuviese autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Y le dice: y Simón, a quien puso el sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes cuidó a Boanerges, esto es, hijo del trueno, y a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tebeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que también lo entregó, y vinieron a casa. Y cuando estaban todos en la casa, no nos dice en qué casa estaba, pero se encontraban en una casa, dice el versículo número 20, y se agolpó de nuevo la gente. Cuando Jesús llega con sus discípulos y está en esta casa, dice que la gente se dio cuenta que Jesús estaba allí, y dice que se agolpó, o sea, toda la gente se dejó, ¿qué, hermanos? Venir. Ahora fíjense lo que dice el resto de la escritura: de modo que ellos ni aún podían, ¿qué dice allí, hermanos? Comer pan. ¿Qué quiere decir? Que había tanta gente y Jesús estaba tan ocupado que durante ese tiempo ni siquiera pudo alimentarse.
Ahora, mi pensamiento es este. Si usted fuera hermano del Señor Jesucristo y usted lo mirara que lo que está haciendo, ¿cómo actuaría usted o cómo actuaría yo? ¿Qué haríamos al verlo que Él está haciendo todo esto? Ahora, no solamente es de que no está comiendo, no es solamente de que está sanando y está echando fuera demonios, sino que como familia y ellos en el tiempo que estaban, sabían que si Jesús seguía adelante con lo que estaba haciendo, Jesús iba a morir y ir a la cruz del Calvario. Porque todas las personas que se levantaban a comenzar a hacer esta clase de ministerios, tarde o temprano los fariseos y los saduceos se iban a poner en contra de ellos y ellos lo iban a ¿qué? A llevar a la cruz. Ahora fíjese lo que dice el versículo número 21. Cuando lo oyeron los suyos. ¿De qué está hablando aquí? Cuando su familia se dieron cuenta lo que estaba haciendo, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Que vinieron para llevárselo, ¿qué, hermanos? A la fuerza. ¿Por qué? Porque sabían lo que iba a sucederle a Jesús si seguía adelante con lo que estaba haciendo. Y no solamente eso, dice, porque decían, está fuera de sí. Que quiere decir que ellos pensaban que estaba, ¿qué, hermanos? Loco. Santiago era uno de los que vinieron en ese momento, que no comprendía lo que Jesús estaba haciendo. Y eso es una de las cosas que sucede cuando nos encontramos en un momento de tribulación, en un momento de prueba, en un momento de enfermedad, en un momento de dolor, que muchos de nosotros no entendemos. Santiago les dice, primero, quiero que aprendan a tener gozo en medio de las pruebas y esa prueba les va a ayudar a ustedes a tener paciencia y esa paciencia les va a ayudar a ustedes a madurar la fe que ustedes tienen. Pero si te encuentras en medio de esa situación y no entiendes por qué estás allí, Santiago nos da este consejo. Váyase para atrás a Santiago capítulo 1, versículo número 5. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué, hermanos? De sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es una virtud divina, es algo que proviene de parte de Dios. La sabiduría divina es algo que Dios nos da. Es una práctica moral que comienza con el temor de Dios o el temor a Jehová. Respeto y obediencia a Dios. ¿Estás en medio de una prueba? ¿Estás en medio de una dificultad? Santiago nos dice, si tú tienes falta de sabiduría, pídela a Dios y eso te va a ayudar a ti a temer a Dios, a tener respeto hacia Él y a obedecer lo que Dios está poniendo en tu vida. Y lo dice, nos ayuda a tomar decisiones correctas
y vivir con propósito y honrar a Dios. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, una de las cosas que tenemos que hacer es tomar decisiones que me saquen de la situación que me encuentro. Yo tengo que tomar las decisiones para poder mejorar mi situación. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo decisiones incorrectas, fueron las que me metieron ¿en qué, hermanos? En el problema. Y me metieron en el problema no porque yo no le pedí a Dios la sabiduría para poder tomar las decisiones correctas, para poder hacer lo que glorifica y honra a Dios. El primer punto que quiero que miremos es esto. Proviene de Dios y se relaciona con Jesús según el libro de Juan capítulo 1, versículo de 1 al 14. Vamos a ver lo que la Escritura nos dice acerca de cómo se relaciona con Jesús. Váyanse al libro de Juan capítulo número 1. Y cuando lo tenga, hermanos, deme un amén. Amén. Juan capítulo 1, el versículo 1 hasta el 14 comienza a decirnos esto. En el principio, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que sido hecho fue hecho. Él estaba en la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Escuche ese versículo. No era la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, si usted lee esa escritura, dice que el mundo fue hecho ¿por quién? Por Jesús. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que el mundo está hecho con sabiduría? ¿Sí? Porque todo lo que el mundo tiene, Jesús lo hizo, y todo, si usted y yo nos miramos, está hecho ¿qué? Perfectamente. Si Jesús lo pudo hacer con sabiduría, y yo necesito sabiduría, ¿a quién tengo que ir? A Jesús, que fue el que hizo todo lo que existe en este mundo. Ahora, fíjese el resto de la escritura. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora Jesús, hermanos, hizo todo lo que existe. Y a usted y a mí, que ahora somos también hijos de Dios, si necesitamos sabiduría, el único que nos la puede dar es Dios. Amén. Yo estoy en medio de una situación que no entiendo qué hacer. Tengo decisiones que tengo que tomar. Si quiero que esas decisiones
vengan y me ayuden a que la situación cambie y esté mejor, entonces no puedo ir a buscar a mi comadre y a mi compadre, sino tengo que buscar primeramente al Señor. Amén. Porque Él es el que todo lo sabe. Amén. Él es el que es eterno. Él es el que tiene toda la sabiduría. So, yo tengo que buscarlo a Él. La segunda cosa, la sabiduría es algo práctico y es algo moral. Cuando le digo algo práctico, es algo que yo puedo usar en mi vida, que me va a ayudar en mi moral, en la manera que yo vivo, en la manera que yo hablo, en la manera que yo hago las cosas. La sabiduría, hermano, nos ayuda en esto. Dice, no es solo conocimiento teórico. O sea, el conocimiento teórico usted lo agarra por medio de un libro, por medio de un consejo de un hombre o de una mujer. Pero cuando te dan un consejo, ¿verdad que muchas de las veces esos consejos son pensamientos solamente de ellos? Sí. Pero esos pensamientos muchas veces les ayudó a ellos, pero no me ayuda a quién, a mí. Porque la situación en la que yo me encuentro no es la situación que ellos encontraron. Son porque mi situación es única y el que conoce esa situación mejor que yo es Dios. So yo tengo que venir a pedir sabiduría al Señor. Y también dice, sino la habilidad para aplicar el bien en la vida diaria, resultando en justicia y integridad en mi vida. La sabiduría me ayuda a mí a tomar decisiones que son prácticas, que yo las puedo poner a mi vida. Todos los días la puedo usar. Pero eso me va a ayudar a yo a honrar a Dios y a ser justo en todo lo que hago, sin nunca echar mentiras ni usar la sabiduría de Dios para mi propio beneficio. Y se va a notar en mi integridad. La gente se va a dar cuenta que las decisiones que yo tomo todo el tiempo son decisiones que honran y glorifican a Dios. Amén. Y si usted y yo honramos y glorificamos a Dios, entonces Dios va a seguir dándome a mí la sabiduría que yo necesito para confrontar cualquier situación que venga a mi vida. La siguiente cosa, hermanos, es esta también. El principio de la sabiduría es reconocer a Dios, obedecer su consejo. Es el fundamento para todo ser o para ser sabios. Váyase a Proverbios capítulo número 1. Proverbios capítulo número 1. Váyase al versículo número 7. Cuando lo tenga, hermanos, denme un amén. Amén. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando esta escritura habla acerca del temor, no habla acerca de un temor que aleja a la persona, sino es un temor reverente, sabiendo que cuando yo me acerque a Dios y le estoy pidiendo sabiduría, le estoy pidiendo un consejo, yo sé que Dios me dará el consejo correcto. Mire, le voy a poner un ejemplo bien fácil. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de sus hijos han venido a usted a pedirle un consejo riéndose? Papi, quiero que me des un consejo porque me encuentro en un problema. ¿Se han acercado alguna vez así? No. ¿Cómo se acercan? Papi, ¿sabes qué? Tengo un problema. ¿Me puedes dar un consejo? ¿Verdad que se acerca con un temor?
porque saben que están en un problema y quieren ellos salir del problema y saben que el que los puede ayudar es ¿quién? Y ese es el temor que está hablando Proverbios, que cuando te acerques a Dios, acuérdate que te estás acercando a tu Padre Celestial, que es el único que te puede dar el consejo para salir adelante. Por el resto de la escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, que quiere decir, hay unos que se creen muy inteligentes y dicen, no, yo necesito que me digas qué hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Eso es despreciar el consejo que se les quiere dar, pensando que ellos ¿qué? Todo lo saben. Y no. Cuando yo me acerco a Dios, yo vengo delante de Dios con un temor reverente, porque yo sé que el único que me va a dar el consejo que yo necesito en mi vida es Dios. Ahora, el tercer punto es: se obtiene pidiendo y aprendiendo. Muchas personas, cuando están en una situación difícil, no les gusta pedir ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta pedir ayuda? Porque todo lo sabe. A ver, hermana. Dan que son débiles. Orgullo. Por orgullo, o porque piensan que los van a juzgar por lo que hicieron. Una de las cosas es que muchas de las personas que yo he mirado no se acercan a pedir ayuda porque, mira, ¿sabes qué? Me van a decir, eres esto o eres lo otro, le hiciste esto o hiciste lo otro. ¿Por qué? Por vergüenza, porque no quieren reconocer que han cometido un error. Pero Dios dice, yo te conozco, yo sé exactamente cómo eres. Todo lo que tú tienes que hacer es acercarte y pedir. Por eso la misma escritura nos dice que pidamos la sabiduría de parte de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos salir del problema. Deje el orgullo, deje el temor, deje el qué dirán, porque con Él todo lo sabe. Dios todo lo sabe, no le puedo esconder nada. Una escritura me dice que no hay pensamiento en mi mente que Dios no conozca. La escritura me dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También se adquiere a través de la lectura, la meditación de su palabra. Es necesario que yo esté en la palabra de Dios para yo poder recibir la sabiduría que hacer. Vamos a ver estas tres escrituras. Váyase a Proverbios capítulo 2 una vez más. Váyase a Proverbios. Cuando lo tenga, hermanos, denme un amén. Proverbios capítulo número 2, váyase al versículo 6. La escritura nos dice esto: porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene. ¿De quién es la palabra que usted y yo estamos estudiando en esta mañana? ¿Verdad que sí? Y el verbo es de Dios. Que cada vez que usted y yo leemos la palabra, son las palabras que salieron de la boca de Dios. Si esta palabra viene de parte de Dios, es la que me puede dar a mí la sabiduría que yo necesito. Dice el resto de la escritura, hermanos, porque de Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento.
La sabiduría es el conocimiento que yo necesito para hacer lo correcto en el momento, en la situación que yo me encuentro, y eso trae la inteligencia. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué tan inteligente es usted? Pues no mucho, digo. Pero tenemos inteligencia, ¿verdad? Porque todas las personas, en una manera u otra, tienen inteligencia. La inteligencia nos ayuda a hacer las cosas de nuestro trabajo, a hacer las cosas que hacemos a diario, pero la sabiduría y la inteligencia juntos hacen que una persona haga cosas para bendecir su vida. Eso me ayuda a mí a entender lo que Dios quiere en mi vida y hacer las decisiones correctas, y esas decisiones me van a traer bendición en vez de maldición. Ahora váyase a Proverbios capítulo 16, versículo 16. Cuando lo tenga, hermanos, denme un amén. Amén. Dice la escritura: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Salomón, que era un hombre que conocía el valor del oro. Le he dicho que nos dice la historia que cuando Salomón era rey, dice que el oro era tan común como las piedras durante su tiempo. El oro era tan común que usted donde quiera podía mirar oro. Cuando Salomón hizo el templo del Señor, todo estaba cubierto con oro. Y el oro es algo que tiene mucho valor. Pero Él nos dice que es mejor adquirir sabiduría que tener mucho oro. O sea que la sabiduría es más valiosa que aún el oro. Porque la sabiduría, hermano, nos va a ayudar a entender los pensamientos, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y no estamos viendo las cosas materiales, sino nos enfocamos en las cosas celestiales. Ahora fíjense lo que dice el resto de la escritura. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ahora le pregunto una vez más, ¿qué tan inteligente es usted? Si usted y yo sigamos buscando la palabra de Dios, ella me va a dar la inteligencia, me va a dar la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para vivir una vida enfocada en el plan de Dios para mi vida, en vez de mirar las cosas materiales que esta vida ofrece. Romanos 10:17, usted lo debe de conocer. La escritura dice: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La sabiduría, Santiago la va a poner junto con la fe, porque la escritura dice esto. Váyase a Santiago una vez más, capítulo 1, versículo número 6. Versículo número 6 dice: pero pida con fe. Ahora, la sabiduría se pide a Dios, que Dios le dé la sabiduría, pero cuando usted venga y le pida a Dios la sabiduría, tiene que pedirla con fe. Le puse ahí una confianza en Dios y sus promesas que impulsan a la acción y esencial para complacer a Dios. O que cuando yo vengo delante de Dios, digo: Señor, dame sabiduría, Señor. No solamente puedo decir palabras de mis labios, sino tengo que creer que cuando yo le pida a Dios sabiduría, Él me la va a dar.
Porque una fe sin sabiduría va a pedir algo equivocado. Vamos a hacer un test rápidamente. Usted conoce la escritura, donde la escritura nos dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete. Ahora, si usted tiene la fe para mover esa montaña, ¿para dónde la movería? Movemos para una enfermedad. No, si usted tuviera fe y usted tuviera la fe para mover una montaña, ¿a dónde movería usted esa montaña? No, mover la montaña. La palabra dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a esa montaña, muévete. I would move Mount Everest to your country here in Texas. La mayoría para Texas. ¿Para dónde movería usted esa montaña? Para el desierto. ¿Para el desierto? ¿Para un lado? A mi casa la ¿O para el otro? Yo he escuchado personas que dicen, no, yo si tengo la fe, yo muevo la montaña nomás para un lado y la quito del medio del camino. Y un día meditando en esa escritura, me quedé pensando, qué fácil es mover la montaña para un lado. Y la escritura dice que aún la puedes mover hasta un mar. Pero si tú vas caminando y tú tienes fe, y Dios te da esa fe con sabiduría, creo yo que en vez de moverla para un lado, yo la moviera para atrás de mí. Porque si yo la muevo para atrás de mí, la estoy quitando completamente de mi camino. Y la fe con la sabiduría es cuando usted y yo nos encontramos en una dificultad, nos encontramos en un problema y usamos la fe que tenemos para hacer las cosas y quitarlas completamente del medio. Así sé que mi fe está haciendo lo que yo verdaderamente necesito. Porque todos tenemos fe. Pero he mirado muchas personas que piden a Dios, usan la fe para poder confrontar ese problema, salen del problema y a los cuantos meses están otra vez metidos en el mismo problema. ¿Por qué? Porque no están usando la fe ¿con qué, hermanos? Con sabiduría. No le están pidiendo a Dios la sabiduría para usar la fe que ellos tienen. Y Santiago nos dice bien claro, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Qué quiere decir? Un día pides una cosa y luego de repente estás así, lo vienes a pedir. No, si vas a pedir, pide con fe. Pídele a Dios la sabiduría que necesitas para cuando tú uses la fe, la uses de una manera que va a quitar el problema de ¿qué? Para siempre del medio de tu camino. Amén. Y muchas personas tienen fe, pero nunca la usan sabiamente. Y la sabiduría que Santiago quiere que usted y yo pidamos es una sabiduría que venga con fe para quitar cualquier problema. Ahora, fíjese el resto que la escritura nos dice. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que arrastra por el viento, echada de una parte a la otra. No piense. Porque muchos dicen, yo estoy creyendo, yo sé que Dios lo va a hacer, y él está pensando que Dios lo va a contestar. Y Santiago dice, no pienses. Si tienes esas clases de pensamientos, no pienses. ¿Qué dice el resto, hermanos? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oh, no, yo sé que Dios me va a contestar. Yo sé que Dios va a hacer lo que yo le pedí. Pero le estás pidiendo de una manera equivocada. Le estás pidiendo algo que Dios no quiere para tu vida.
Por eso Santiago dice, pide sabiduría, pero cuando la pides, pídela con fe, para que ellas dos juntas trabajen y así Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Y me gusta lo que Santiago nos enseña, porque dice no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. El hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. Ahora, pedir con fe es esto, es una confianza en Dios y sus promesas que impulsa acción y esencial para complacer a Dios. También es la certeza y es la convicción. Yo le estoy pidiendo al Señor con sabiduría, le estoy pidiendo con fe, pero tengo que tener esto, es tener seguridad de las cosas esperadas y estar convencido de las realidades invisibles, aunque yo todavía no lo tengo en mi mano, aunque yo todavía no lo he recibido, yo sé que el Señor lo hará. Amén. Porque la fe hace lo imposible visible. Hebreos 11:1 nos dice bien claro, la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Yo todavía no lo tengo, pero yo ya lo pedí con sabiduría, yo ya lo pedí con fe, y yo sé que el Señor lo va a hacer. Segundo punto, hermanos, es un principio de acción. Yo sigo creyendo, yo sigo caminando, dice, lleva a actuar con esperanza, esforzándose por metas dignas, que yo quiero que esto que yo le estoy pidiendo a Dios me ayude a tener algo mejor que lo que tengo. Amén. Amén. Por eso Santiago les está diciendo a todos los esparcidos que pidan sabiduría, pero pídela con fe. Y esa fe te va a ayudar a ti a tener confianza en Dios. La sabiduría con fe, hermanos, es una confianza, y le puse ahí, fundamental en la palabra de Dios. La fe genuina desarrolla al escucharse la palabra de Dios. La fe genuina, hermanos, se desarrolla al escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me ayuda a mí a tener sabiduría y es la que me ayuda a mí a tener fe. Ahora, si yo me encuentro en un problema, ¿cómo recibo la sabiduría en ese momento? En la palabra de Dios. Usted viene a la palabra de Dios y usted le dice, Señor, estoy triste, estoy enojado. ¿Qué tengo que hacer? La palabra me dice, no dejes que el sol caiga sobre tu enojo. Y si la palabra me dice que yo no debo de terminar mi día sintiéndome enojado, entonces, ¿qué debo de hacer? Echar fuera ese enojo. ¿Cómo echamos fuera el enojo? Pidiéndole a Dios la sabiduría para quitarme lo que estoy sintiendo. ¿Cuántas veces usted se ha enojado y se ha ido a acostar enojado? Ahora déjeme hacer la pregunta, cuando usted se fue a dormir enojado, ¿pudo dormir? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo dormir? Porque el coraje lo mantuvo a usted despierto toda la noche.
Pero si usted hubiera ido a Dios antes de haberse ido a dormir y decirle, Señor, ayúdame a echar fuera lo que siento, usted hubiera podido dormir, ¿qué? Y se hubiera levantado bien. Did you say that in the Bible it says that you shouldn't go to? No dejar que el sol caiga en tu enojo. Sí, está en la I escritura. didn't know that. Está en That la was escritura. one of the advice that our preacher gave my husband and I when we were getting married. You know how they do go for advice sessions before you get married? Ujú. He said, never go to sleep mad at each other. Y la palabra lo pide, la palabra lo dice, no te vayas a dormir enojado. Pero usted sabe que hay gentes que se van enojados todos los días a dormir y batallan todos los días para poder dormir. Y la sabiduría que Dios nos da es algo que es práctico, es algo que usted y yo lo usamos todos los días en nuestras vidas. Porque en todos los días confrontamos, como dice Santiago, cuando confrontes diferentes pruebas, vas a confrontar diferentes pruebas en tu vida. Tú necesitas la sabiduría, porque cada problema o cada situación que viene en nuestras vidas no la podemos confrontar de la misma manera. La sabiduría de Dios y la fe de Dios me ayudan a mí a confrontar lo que yo estoy pasando en ese momento, porque es algo nuevo en mi vida. Esto es algo nuevo en mi vida. Yo nunca pensé que yo me iba a encontrar en una situación así. ¿Y cómo lo estoy confrontando? ¿Sabe que los primeros días me la pasaba orando, leyendo la palabra de Dios a la 1, a las 2, 3 de la mañana, pidiéndole al Señor que me enseñara por qué me encontraba yo en esta situación y ahora qué es lo que tengo que hacer? Porque ya estoy en la situación, no puedo salir de la situación. Yo tengo que enseñarme ahora a hacer las cosas diferentes. Y una de las cosas que le dije a mi esposa, por acá, tengo que buscar la manera de cómo voy a hacer las cosas, porque solamente ahora tengo... Le dije, ¿sabes qué? Te doy gracias que me has ayudado y todo. Pero ¿sabes qué? No me gusta que me abrochen los zapatos. Yo le dije a ella, no me gusta que me abrochen los zapatos. Dice ella, pues ¿qué hacemos? Pues compra zapatos sin cintas. Más fácil, ¿verdad? Busco la manera de cómo que hacer las cosas prácticas en mi vida por la sabiduría que Dios me ha dado. Yo le pregunté al Señor, ahora ¿cómo le voy a hacer? El otro día estaba yo y ella me decía, espérame, déjame ayudarte a abrir la botella de agua. Y yo le dije, no. Déjame hacerlo ahora yo. ¿Sabe cómo le llego? Agarro la botella. Así le dice José también. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer las cosas ahora en una manera diferente, porque yo nunca me había encontrado en una situación así. Pero cuando yo vengo a la palabra de Dios y le comienzo a pedir a Dios, Señor, dame, Señor, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para hacer ahora las cosas a la manera que mi vida ahora está moviéndose. Todo va a cambiar. Pero no porque cambia quiere decir que yo necesito que quedar deprimido, enojado o triste. Dios tiene suficiente sabiduría para aquel que se la pida, para que Él salga adelante. Porque no importa nuestra edad, todos vamos a pasar por un momento donde necesitamos la sabiduría de parte de Dios. Santiago nos dice bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Y pídala con fe, no dudando. No dude. Acuérdese que el Dios que usted y yo sirvemos es un Dios que tiene suficiente sabiduría para darnos a todos. Porque la sabiduría de Dios, hermanos, todo el tiempo nos va a ayudar a que nuestras vidas sean mejores. Porque como nuestro Padre Celestial, Él no quiere vernos sufrir.
Pero en este mundo es un mundo caído, es un mundo con pecados, es un mundo con problemas, es un mundo con dificultades. Pero Jesús dijo que Él ha vencido al mundo. So, Él nos da la sabiduría a usted y a mí para poder confrontar y salir adelante de cualquier problema. Amén. Amén. Pero todo lo que tenemos que hacer usted y yo es pedir. Ay, es que a mí no me gusta pedir. Pero todos lo tenemos que hacer en un momento u otro. Quítese de la vergüenza. Acuérdese que Dios sabe exactamente lo que usted necesita. La palabra dice: pedir y se os dará. Buscar y hallarás. Toca y se te abrirá. Por eso Jesús no pide. Yo le quiero decir en esta mañana, si usted se encuentra en una situación que usted no sabe qué hacer, ese es el momento donde usted debe de pedirle a Dios la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para hacer las cosas, para que usted pueda salir adelante. Solamente aquel que se cree que todo lo sabe es el único que nunca pide ayuda. Acuérdese, usted y yo no lo sabemos todo. El que sí lo sabe todo es Él. Póngase de pie, hermanos, en esta mañana. Quiero pedirle que si usted necesita en esta mañana que Dios venga y comience a ayudarle a tomar las decisiones correctas, que si usted necesita que Dios le enseñe y le guíe en lo que usted tiene que hacer, allí donde usted se encuentra, cierre sus ojos. Y dígale: Señor, te necesito. Dame esa sabiduría, Señor, para poder hacer las cosas, Señor, mejor en mi vida. Ya me cansé, Señor, de cometer errores. Ya me cansé, Señor, de equivocarme, Señor, en las decisiones que he tomado. Hoy en este día, Señor, vengo a pedir, Señor, que me des la sabiduría que solamente, Señor, tú tienes. Para así, Señor, hacer las cosas, Señor, que a ti, Señor, te honren y te den gloria, Señor. Como tu Hijo, Señor, tú me pides, Señor, que yo tome decisiones, Señor, como las decisiones que Jesús tomó, para que así tú, Señor, vengas y te manifiestes en nuestras vidas, Señor. Hay algunos que tenemos que tomar decisiones para poder tener nuestra vida física mejor. Hay otros que tenemos que tomar decisiones acerca de nuestros trabajos. Hay otros que tenemos que tomar decisiones acerca de nuestros sentimientos, donde no he podido perdonar, donde no he podido olvidar, donde he tenido todavía sentimientos erróneos en mi vida. Y hay otros que necesitamos solamente decirle: Señor, tú me conoces mejor que nadie. Aquí estoy. Toma mi vida, Señor, y guíala, Señor, en lo que tú quieres que yo haga.